Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Y hoy nos acompaña, como cada semana, el licenciado Miguel Martín del portal Al Aire con Miguel Martín, que por cierto, suscríbase al canal de Miguel, que tiene ahí unos análisis muy interesantes. Bienvenido. Pues Charlie, con información sobre, lamentablemente, estos desplantes de estas personas privilegiadas que pues sin querer se les sale como piensan realmente y para nosotros es carnita. Así que es lo que tenemos que analizar hoy. Sí, tenemos un programa muy importante donde vamos a volver a analizar, porque creo que ya lo vio usted, la situación en el cual, cómo visualizan esta bola de pillos, que son una clase de cúpula política, cúpula empresarial, en la cual ven a la mayoría de los mexicanos todavía como si fueran sirvientes o como mercancías, las cuales pudieran vender hacia el exterior como si fuéramos una cuestión turística nada más para ellos, un modo de mercadear ahora sí con la cultura, y cuando de veras ellos tienen que estar inmiscuidos en ese tipo de transacciones con estas regiones, sobre todo muy autóctonas de México, muy hermosas, empiezan a hablar denostativamente en contra de ellas. Y también le vamos a presentar como Javier Lozano, otro pillo, otro sinvergüenza, el cual también tiene, ahora sí en su acervo cultural, esa manera de ver a los mexicanos tal como si fuéramos unos mugrosos para ellos. ¿Te parece si vemos una vez más el video en el cual este personaje Jorge Castañeda vimos la realidad de cómo se expresa de la mayoría de los mexicanos, Miguel? Vamos con él, pese a lo que nos causa, vamos a escucharlo. Vámonos riendo. Locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero un pueblo con adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior. Donde, por cierto, digo, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, pues, feliz de la vida. Fíjate cómo ve a los cubanos también, como si fueran ciudadanos de tercera clase, que ellos sí disfrutarían Putla de Guerrero allá en Oaxaca. Pero yo le quiero informar a este sinvergüenza que un cubano y un mexicano con cierto nivel cultural, sin racismo en su cuestión, en su acervo, disfrutaría este bello lugar, el cual le voy a presentar aquí en pantalla, mientras Miguel Martín nos da aquí sus impresiones al respecto. ¿Qué opinas de haber llamado horrendo o horroroso a esa comunidad tan rica en cuestiones culturales y valores, Miguel? Bueno, pues lo horroroso es definitivamente Castañeda, ¿eh? Lo horroroso es definitivamente cómo piensan él y sobre todo también Charlie, esta clase política o empresarial que ya tiene bien metidos sus tentáculos en las universidades, porque la UNAM, que tenía un espíritu de ser para el pueblo, de formar profesionistas que le van a prestar un servicio al pueblo, pues resulta que ahora el médico del pueblo, esa persona que fuera otrora afable, que fuera una figura de autoridad, pues resulta que ahora es un niño rico que ve con desprecio y con asco a la gente que su carrera lo obliga a atender. Mira, Y entonces, te paso ahí en una fotografía parte sí, de las tradiciones de ese lugar. Yo no veo nada horroroso. no, no, es el carnaval putleco que se desarrolla en febrero. Tiene raíces mixtecas. Putla Villa de Guerrero se llama este pueblo mixteco de Oaxaca, donde se desarrolla un carnaval en el que el atuendo distintivo son los tiliches, que es un traje aparatoso con retazos de tela que los van haciendo girar al ritmo de la música de banda mientras desfilan por las calles
y también utilizan mojigangas, muchos arreglos florales, se bebe mezcal, se bebe también mucha cerveza, como tiene que ser en un carnaval, se come muy rico, se come mole, se comen tlayudas, entonces sí, no sé qué haya de horroroso en esto, o sea, ya quisiéramos los que vivimos en una urbe gris y a veces sin sentido, donde los días pasan y nomás no sentimos nada, ya quisiéramos estar inmersos en eso. No sé qué maravillas o qué planetas haya visitado Castañeda y su hija como para que realmente esto les parezca horroroso, como dice él. Pues es que entendamos algo, que la clase privilegiada viaja a Nueva York, a París, a Beverly Hills, a ciudades tan enigmáticas como Londres. Entonces, cuando van a este tipo de regiones, se sienten tan denigrados ellos, como que ensuciarse los zapatos ahí en esas regiones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, donde la única lunar donde ellos se sintieran dignos de estar ahí, yo creo sería Cancún, pero fuera de eso, yo creo se sentirían ahora sí denigrados en visitar ese tipo de lugares. Pero yo creo llega la gente del extranjero, Miguel Martín, y valora ahora sí lo que estamos viendo aquí en pantalla, para Claro. que vean nada más cómo nos ven, cómo ellos en su discernimiento de las culturas populares de México, cómo logran tener con ese clasismo, al grado de casi decirnos mugrosos, de decirnos plebeyos, la plebe, de decirnos personajes como en El Chavo del Ocho, la chusma, infinidad de calificativos, los cuales aprendimos también nosotros a tenerlo en nuestro acervo cultural. Y hoy que llega una cuarta transformación tenemos que irnos los quitando porque inconscientemente los adquirimos sin saber que eran un lenguaje discriminatorio también, Miguel. Y pues vemos ahora sí el anuncio de estos personajes. Tenemos en 2 minutos más presentarle a Javier Lozano, que aparte de ser un personaje parecido a ellos, aparte tiene un lenguaje muy florido, muy altisonante, con unas palabras irreverentes. Adelante, Miguel. Sí, pues bueno, cerrando un poquito esto, nada más recordemos para dar el dato, el dato político que nunca debe de faltar, que en esa primera imagen donde veíamos a los contertulios de Castañeda, vemos en la misma línea a él y a Javier Tello. Y Javier Tello, junto con Castañeda, son ya segunda generación de gente que estuvo en el gabinete de López Portillo. Y ves y te fijas en el fenotipo de cada uno de ellos, ¿sí? Y en los apellidos de cada uno de ellos. Te das cuenta que con apellidos extranjeros, judíos, con un fenotipo muy diferente a los 80% de los habitantes de este país, ellos son los que nos dominaron por mucho tiempo, donde no teníamos acceso por nuestro color de piel, por nuestro color de ojos, por nuestros apellidos, por ese linaje que le llaman ellos, y bien lo dijo Pedro Ferriz de Con semanas pasadas, hablando de pedigrís cuando se refirió a Gibran Ramírez, así piensan ellos. Sí, por ejemplo, pues Carlos Tello, padre de Javier Tello, que fue secretario de Programación y Presupuesto y fue también embajador en varios países. Él era nacido en Suiza, de hecho, y pues Javier Tello estudió en Londres con dinero del erario, todo le pagaban. Y pues Castañeda, otro tanto de lo mismo, su papá, Jorge Castañeda, padre, Jorge Castañeda Senior, también él fue secretario de Relaciones Exteriores. Y entonces, pues así es como se heredan los cargos. Realmente estamos hablando casi como de una monarquía, sin que haya títulos nobiliarios, pero prácticamente estos son príncipes en decadencia, afortunadamente. Sí, capaces de traer a un reyesuelo como Maximiliano y Carlota en aquella ocasión. Vamos a darle play para ver el léxico también de este personaje, cómo tiene sus grados de discriminación, su enojo y su impotencia. Vamos a darle play. Otro tuit, porque también subiste un tuit que decía, vergüenza
le decías a Genaro Villamil, vergüenza te debería dar defender lo indefendible. Hay dos López ineptos en este gobierno. La competencia es por saber cuál de los dos es el más pendejo. Javier, ¿estabas enojado cuando escribiste ese tweet o por qué piensas que este presidente es un pendejo? Porque lo es. Y no estoy enojado, o sea, lo puedo decir a las 7 de la mañana, a las 9, a las 11, a las 12, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9 de la noche, a la hora que sea. ¿Por qué lo es? Yo lo dije todo el tiempo, es un peligro para México, hombre. Este es un hombre profundamente ignorante, tardó 14 años en terminar la carrera universitaria, no entiende nada de la administración pública federal, le tiene desprecio. Ahora resulta que después de 18 meses se va enterando de qué organismos existen en su administración. ¿Cómo Javier, quieres que piense Javier, ¿te consideras pejefóbico? No, me considero un mexicano auténtico y absolutamente indignado de lo que estamos viviendo. ¿No crees, Javier, que muchas de tus opiniones sobre López Obrador tienen un sustento muchas veces clasista y a veces también racista? No, qué clasista ni qué racista. Jamás me he metido con un aspecto de discriminación. El ser bruto, como lo es, el hacer desfiguros como los hace, el ser ignorante como lo es, el ser inepto como lo es, el ser indolente como lo es, no es clasista, ¿eh? Es un diagnóstico. Bien, Javier, déjame ir a... Y no está enojado, ¿eh? Y no está enojado y no es pejefóbico. Pues yo lo único que le puedo decir a Javier Lozano es, pues díselo a tu cara, porque tu cara nos dice todo lo contrario. Javier Lozano, aparte, en otro fragmento de la entrevista, se ancla, se agarra de que le da vergüenza que un presidente diga votastes. Le da vergüenza cómo está conjugando ese verbo López Obrador, dijistes. Y pues yo le tengo a su explicación a Javier Lozano, porque da la casualidad, Charlie, de que aparte de ser periodista, pues también soy lingüista. Entonces, creo que un poquito sabré de estas cosas. Que por cierto, yo también cometo esos errores en diferentes ocasiones. Ah, pues mira, ahí te va, y ni cuenta me doy, ¿eh? Exactamente, mira, todos los verbos, vamos a hacer el ejemplo con el verbo decir, y vamos a conjugarlo segunda persona del singular, o sea, con tú, en distintos tiempos. Mira, dices, dirías, dijeses, dirás, todos terminan ¿con qué? Con S. Entonces, ¿qué es lo que hace el hablante promedio? Que a veces no está al tanto o no está acostumbrado a estas reglas, que son reglas irregulares. Lo que hace es simplemente rellenar el huequito por lógica. Esto, como ya bien lo había explicado igual en una intervención que hice en esta videocolumna que hice, porque yo también estaba enchilado, también tenía que enseñar músculo. Esto se le llama la economía del lenguaje, que es un término del lingüista Ferdinand de Saussure, el suizo que inventó la lingüística. Entonces, estamos avalados por el estudio de la lengua y perfectamente esto está contemplado porque es un fenómeno que podemos atestiguar hasta en la Galatea de Cervantes, por decir. O hasta el mismo Javier Tello también a veces así habla. O sea que es muy bajo y no por tener atrás de él chorrocientos libros, vas a ver las reglas gramaticales al menos mejor que yo. Entonces, si yo que soy lingüista no ando por ahí denostando a la gente por cómo habla, ¿por qué una persona que muy seguramente no sabe lo mismo que yo se dedica a estar agarrando como pretexto solo para el golpeteo político estas cosas que realmente son irrelevantes y son insultantes para el grueso de los mexicanos? Y él dice que es un mexicano auténtico, hazme favor. No, y él tiene demasiados errores. Creo que su lenguaje florido no es el adecuado para estar ahora sí en un debate político. Si él no tiene esos errores los cuales él señala, sí tiene otros horrendos. Y el español siempre debe estar adecuado, depende de las circunstancias y a tu cuestión cultural, a tu bagaje donde te has educado. Por eso los lenguajes son síntomas de comunicación. Y mientras usted logre comunicarse correctamente, de la forma en que lo haga, como dijo alguna vez Calderón, haya sido como haya sido. Logró mandar el mensaje que quería hacer. Así como Javier Lozano, si está en un nivel de debate, debe de guardar las composturas y él no las guarda. Él se baja a un nivel no coloquial, vulgar.
a un español vulgar, el cual no es adecuado cuando hay un debate político. Se debe de tener un nivel más arriba. Él rompe las reglas, pero es el primero que señala para llamar la atención. Sí, exactamente. Bueno, perdón, Charlie, digo, exactamente, es que volvemos a lo mismo de este fificentrismo, que ellos no cometen errores. O sea, según ellos hablan el español perfecto. Bueno, el español del diccionario. supongamos que hablan español perfecto, que son unos eruditos en la materia, pero son unos perfectos corruptos, son unos personajes mentirosos, son ahora sí unos psicópatas con los cuales con esos lenguajes técnicos, bonitos, convencedores, logran hacer ahora sí sus cometidos. Y esto es envolver a la gente y llevarse los grandes recursos que no les pertenecen a ellos. Obtener un poder, el cual tampoco les pertenece de cierta manera. Y estos son unos psicópatas con los cuales han usado el lenguaje de una forma de convencimiento hacia todos los mexicanos. Pero bueno, las acciones terminaron por hablar más que sus palabras después. ¿Qué quieres concluir al respecto también sobre esos 14 años que tardó Andrés Manuel López Obrador? Ya está más explicado. Andrés Manuel López Obrador terminó su carrera con muchas adversidades, con un estudiante que boteaba en las calles, y en las cuales en esos tiempos se usaba que con tu carta pasante ya te ibas a ejercer tu profesión. Ya después volvías y había cierto interés por titularte. Andrés Manuel López Obrador vuelve 14 años después a titularse, no a terminar su carrera, ya la había terminado. Antes titularse era nada más un adorno más, hoy es un requisito, porque en la mayoría de los trabajos te piden tu título, pero anteriormente los señores que tienen 50, 60, 70 años, raros veremos los que se titularon en aquella ocasión. Hoy, vuelvo a repetir, es un requisito, así que queda claro ese punto. ¿Algo que quieras concluir al respecto, Miguel? Pues sobre esto, Charlie, que fíjate que no perdió el tiempo, porque mientras pasaba todo ese lapso en que no se titulaba, por cierto, la misma facultad donde estudié yo, somos colegas, el PG y yo, y no perdió el tiempo porque pues por eso es que tiene esta formación en lo político, por eso es que es un hacha que no pueden contra él todas estas personas. Por eso a lo mejor ellos pues ya estaban en la empresa de su papá o en un cargo público, pero él se estaba formando en política. Y la muestra está en que no le hacen nada. Que mejor nosotros nos rasgamos las vestiduras por defenderlo, pero que cuando él llega a tener de frente una de estas cosas, les hace algo así como lo de Riquín Canallín, y con 4 palabras ya los mató. Así de sencillo. Se volvió el animal político perfecto que necesitábamos los mexicanos de nuestro lado. Bueno, amigo de Conexión, ya escuchó usted aquí las opiniones, el análisis de Al Aire con Miguel Martín. Suscríbase al canal, no se lo olvide. Al Aire con Miguel Martín, Conexión MX y Conexión Online aquí con su servidor. Miguel, me dio mucho gusto tener este diálogo contigo. Nos vemos la próxima semana. Vámonos riendo, Miguel. Igualmente, Charlie, un abrazote desde Nesa, a ti y a todo tu público. Vámonos desde Nesa York, dicen por ahí.